Un cordial saludo, ingeniero y compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número 6 y nos corresponde la clave número 6. Este día yo les voy a hablar un poco sobre la fase 1 de nuestro proyecto integrador, la cual es nuestra página web. Como podemos ver, nuestra página web se llama Tecnomart. Y contamos con el inicio y tenemos un botón al lado derecho para observar más de los productos que hay en esta página. Luego contamos con un botón de empezar ahora que nos dirige a la página de los productos principal. En esta parte contamos con 3 comandos, uno de filtro por categoría, otro para buscar y otro también para organizar. Luego aquí tenemos toda la variedad de productos con los que cuenta nuestra página. Aquí podemos ver más productos. Y vamos a ver uno de los productos con los que contamos. En esta parte, como podemos ver, se nos muestra su precio, las especificaciones del producto y los detalles. También tenemos una opción para añadirlo al carrito cuando lo queremos comprar. Vamos a ver otro de los productos. En esta parte contamos primeramente con su imagen, su precio. También tenemos los detalles y aquí abajo tenemos sus especificaciones técnicas. Por cuestiones de tiempo, les invito a que puedan visitar nuestra página web que la tenemos en el foro para ver más detalles y conocer más sobre esta. A continuación, pasamos con la fase número 2 de nuestro proyecto integrador. Siguiendo con la fase 2 de nuestro proyecto integrador, esta es el análisis del problema y dice que se necesita hacer un censo a 5,000 personas para saber cuántas dosis se han aplicado de vacunas y así poder promover la tercera y cuarta dosis. Para hacer esta encuesta necesitamos tomar los siguientes datos a cada paciente y es el nombre del encuestado, su zona de procedencia, la edad, su sexo y las dosis de vacunas que se ha aplicado. Para cada encuestado se debe definir la clasificación y sugerencia de acuerdo a la siguiente tabla. Y aquí tenemos el criterio según su edad, su dosis, la clasificación que toma y la sugerencia que le da el MinSal. Además, el MinSal debe obtener los siguientes datos estadísticos, que son la cantidad de encuestados según su zona, la cantidad de menores de edad según la dosis aplicada, la cantidad de adultos con su dosis aplicada, el porcentaje de encuestados según su sexo y el porcentaje de menores y de mayores de edad. Aquí tenemos el planteamiento del problema con la caja negra, tenemos las variables de entrada y las variables de salida. Aquí tenemos la definición de las variables de salida y tenemos su nombre, el tipo y su descripción. También tenemos la definición de las variables de entrada, su nombre, el tipo y la descripción. Y por último tenemos la definición de las variables de proceso, que cuentan también con su nombre, el tipo al que pertenece y la descripción. Y tenemos las restricciones y el número de encuestados debe ser mayor a 0 y menor o igual a 5,000. El nombre del encuestado no debe de ser vacío,
La zona de procedencia debe ser mayor a 0 y menor a 4. La edad debe ser mayor o igual a 6. El sexo debe ser masculino o femenino y las dosis deben ser mayor o igual a 0 y menor a 3. Y aquí tenemos los procesos que van a seguir en el pseudocódigo. Muy bien, yo les voy a hablar acerca de nuestro pseudocódigo diseñado en PCInt, ¿verdad? Se lo voy a mostrar en PCInt porque nos es mucho más fácil y sencillo explicárselos mediante de una sola vez en este programa que mostrárselos en Word. Bien, este es nuestro código que hemos diseñado y para explicarlo me voy a apoyar del flujograma diseñado en PCInt, ¿verdad? Para ser mucho más eficiente en la explicación. Bien, lo primero que hacemos en nuestro algoritmo es definir el tipo de la variable, ¿verdad? Las de tipo carácter, las de tipo entero y las de tipo real. Después las asignamos en 0 y cuando eso sucede, ya después de la asignación, la primera variable que se lee es la de n encuestados, que es la cantidad de personas a encuestar. Esto porque la estructura que nosotros hemos usado repetitiva es desde hasta o la estructura para, ¿verdad? En la cual con el contador asignado en 1, pues repetirá el proceso que esté en ella el número de veces que lo indique la variable n encuestados. Es decir, que primero se pregunta que ingrese la cantidad de personas a encuestar. Y cuando se ingresa esa cantidad, pues ese número de veces será la que se repetirá el proceso de la estructura, ¿verdad? Ok. Luego de que lee la variable, pues ya empieza con la lectura de las variables individuales. Primero nos pregunta el nombre del encuestado y luego la zona de procedencia. Aquí ya nos encontramos ante una estructura selectiva según, porque según la zona de procedencia, 1, 2 o 3, va a pasar dos cosas. Lo primero es que se va a aumentar el acumulador del número de personas de la zona occidental, central y oriental. Y lo segundo que va a pasar es que se asigna la zona de residencia. La diferencia entre esta variable de zona de procedencia y zona de residencia es que esta es de tipo carácter y esta de tipo entero, ¿verdad? Esta es la manera escrita. Esta es la variable de salida que se le dará a la persona. Bien, luego de eso se lee la edad y luego el sexo. Para el sexo también hay una estructura selectiva según para hacer, pues, ir contando las personas según el sexo, cuántas son masculinas y cuántas son femeninas. Esto porque estas son variables que nos servirán en el proceso del cálculo de los porcentajes. Luego se lee la dosis, ¿no? La dosis aplicada. Bien, cuando sucede eso, se empieza con la estructura sí anidada, en la cual se pregunta, la condicional es que la persona es mayor de edad. Si la persona es mayor de edad, pues aumenta el contador de las personas mayores de edad, ¿no? De la cantidad de mayores de edad. Y luego vuelve a ser una condicional sobre la dosis, porque para asignar la categoría y la sugerencia es necesario tanto conocer la dosis como la edad. Así que después de estas condicionales ya empieza la asignación de la categoría, la sugerencia según los criterios de MinSal, en este caso es la F y la aplicación de la tercera dosis, y también para cada una de estas condicionales se aumenta el acumulador de la cantidad de personas mayores de edad con 2 dosis, con 1 dosis o con 0 dosis, según sea el caso. Bien, esto pasa en la dosis 1, o sea, dosis igual a 1 y dosis igual a 0. Si esto es falso, pues dosis no válida, en el caso que alguien ingrese el número 3, por ejemplo, ¿verdad? Cuando la edad no es mayor a 18, pues se pregunta si la edad es mayor o igual a 6. Si esto es falso, pues la edad tampoco es válida, si es menor a 6. Cuando se pregunta esto, pues sucede lo mismo que sucede con los mayores de edad. Lo mismo, solo que adecuado a los menores de edad. El acumulador de la cantidad de menores de edad aumenta y se van asignando las categorías según las dosis aplicadas, así como los acumuladores que van registrando el número de personas con 2 dosis, 1 dosis o 0 dosis según corresponda. Luego de haber realizado el proceso del algoritmo, ¿no?, de las estructuras selectivas, arroja los primeros datos de salida individuales, que es la zona de residencia,
en tipo carácter, la edad del paciente, la dosis aplicada, el nombre, la clasificación y las sugerencias según los criterios del MISAL. Una vez se ha terminado, ¿no?, con todo la repetición de los procesos, ¿no?, de este proceso según la cantidad de veces ingresada en encuestado, ¿no? Luego de que sucede eso, pues el algoritmo finalmente hace los procesos de salida, los datos generales que solicita el MinSal. Hace los procesos, que en este caso solo son 4 cálculos, los porcentuales, el porcentaje de masculino, de femenino, de menores de edad y de mayores de edad. Luego de eso, pues tira el número de personas de zona occidental, central, la cantidad de menores y mayores con determinada dosis y el porcentaje de mujeres, hombres y de mayores y menores de edad. Pero bien, ya he hablado mucho, vamos a ponerlo a prueba y comprobar que en efecto funciona. Vamos a darle clic, vamos a agrandar esto, ¿verdad? Y vamos a ingresar. Vamos a hacer, por cuestiones de tiempo, pues solo 2 personas. Permítanme. Vamos a volverle a dar. Hoy sí. Ahí están, 2 personas. Vamos a ingresar a 2 personas. Para que puedan ver, vamos a hacer un poquito más grande. Y vamos a hacer 50 y 50. María va a ser de la zona central. El paciente va a ser una menor de edad y pues su sexo, obviamente femenino. El número de dosis aplicadas va a ser 2 y como les dije anteriormente, en el flujograma automáticamente ya me tira los datos de salida con la partida de vacunación y la clasificación y sugerencia según los criterios del MinSal. Ahora vamos a probar el segundo. Después de ingresar a este paciente, automáticamente el programa, el algoritmo, hará los cálculos porcentuales y le dará los resultados, los datos que necesita el MinSal, ¿verdad? Bueno, esta es tener una dosis y como les dije anteriormente, aquí está. Automáticamente me tira los datos de salida que se plantean en la caja negra, que son los del MinSal, pero también me da la cantidad de vacunación de la última persona encuestada, según su clasificación y sugerencia de acuerdo a los criterios del MinSal. Aquí vemos los porcentajes que, como les comenté antes de empezar, son del 50% para cada uno. La cantidad de mayores de edad con una dosis es 1 y la cantidad de menores de edad con 2 dosis es 1. Así como lo hemos hecho, como los datos que hemos ingresado. Bien, con esto terminamos nuestra participación de la fase 2, comprobando que el algoritmo diseñado en PCInt funciona con eficacia. Ahora vamos a la fase número 3. Bueno, tengan todos un buen día. Mi nombre es José Pacheco y yo presentaré lo referente a la fase 3 de nuestro proyecto integrador. Esta fase la iniciamos presentando lo que es la base de datos, en lo cual las columnas representan lo que son las variables y las filas representan lo que serán los datos que se ingresen a través de nuestro formulario. En esta tabla se inicia con las variables nombre encuestados, donde se muestra el nombre de los pacientes, zona PROCE con los códigos 1, 2 o 3, zona residencia, que es el resultado de zona PROCE, la edad, el sexo, limitado masculino o femenino, la dosis con los códigos 1, 2 o 3, categoría, cual está limitada al rango de las letras A hasta la F, cuyo resultado está relacionado con lo que son las variables de edad y dosis. Y por último, sugerencia MinSal, cuyo resultado se relaciona con la variable categoría. En la variable zona residencia se utiliza lo que es la función SI, con referencia a la tabla de condiciones en la hoja tabla condiciones, con contenido en su zona de procedente. Además, la variable categoría está relacionada con las funciones SI e I, con referencia a las variables edad y dosis. Luego tenemos la variable sugerencia MinSal. En ella se utilizó la función buscar para dar una sugerencia al paciente o encuestado en relación a la variable categoría.
La variable sugerencia mensal también tiene como referencia la tabla de condiciones en la hoja tabla condiciones. Ahora, donde nuestra base de datos se encuentra, también se encuentra la tabla resumen de datos. En ella encontramos los datos acumulados de cada variable usando así lo que conforme se requiere. En esta tabla se utilizaron las funciones contar y la función sí para los resultados que se deseaban. Por último, más abajo de nuestro resumen de datos, presentamos el enlace vinculado a lo que es el formulario, en el cual se ingresan los datos que se añadirán a la tabla base de datos. Procedemos entonces a comprobar su funcionalidad e ingresando datos. Primero comenzamos con el nombre, con la zona de procedencia limitado a 1, 2 o 3, con la edad, ingresamos edad, ahora ingresamos sexo, limitado a masculino y femenino, ingresamos la dosis, limitado a 0, 1 y 2, y por último elegimos la opción ingresar. Con esto se comprueba que el formulario es factible y que se ingresan los datos a través de él. Esa sería mi participación de este proyecto. Ahora doy paso al siguiente compañero, quien le presentará información referente al análisis estadístico. Yo les voy a presentar lo que son los análisis estadísticos. Para ello hemos creado diversas herramientas. Tenemos la herramienta número 1, que son los análisis estadísticos. Para ello podemos observar sus respectivos datos. Tenemos también la herramienta número 2, que es un histograma. En ella podemos observar sus respectivos datos. Posteriormente podemos observar un respectivo gráfico que se le ha creado. Ahora continuamos con una herramienta número 3, que es la suavización exponencial. Igualmente a la anterior, tenemos sus respectivos datos y su respectivo gráfico que se le ha planteado. Cabe recalcar que estas 3 herramientas las hemos elaborado en base a los datos edad. Por ello, los hemos colocado del mismo color. Ahora bien, continuamos con las otras herramientas, que estas son el análisis de varianza de un factor, que es la herramienta número 4. En ella podemos observar sus respectivos datos y también les menciono que estas 2 herramientas las hemos creado en base a los datos zona procedencia, edad y dosis. Por ello se les ha colocado otro tipo de color. Continuamos con la herramienta número 5, que es el análisis de varianza. En ella podemos observar sus respectivos datos y continuamos con los informes dinámicos. Para ello, comenzamos con el informe dinámico número 1. Sabemos que un informe dinámico debe poseer su respectiva tabla dinámica y un informe dinámico. En el primero tenemos el promedio de edad por zona de residencia. Tenemos también su respectivo gráfico. Ahora continuamos con el informe número 2, en el cual es la cantidad de dosis aplicadas por sexo. En ella tenemos el femenino, masculino y su total general, que sería la suma de ambos. Posteriormente, a nuestra derecha podemos observar lo que es su respectivo gráfico dinámico. Ahora continuamos con el informe dinámico número 3, el cual es la cantidad de dosis aplicadas según su zona de residencia. Podemos observar las 3 zonas de residencia, zona central, occidental y oriental. Su total general, abajo podemos observar su respectivo gráfico dinámico. Continuamos con el informe número 4, en el cual es la cantidad de mujeres y hombres encuestados por zona de residencia. Igual al anterior, tenemos las 3 zonas de residencia, zona central, occidental, oriental. Tenemos sus datos según sexo y su total general, que sería la suma de ambos. Posteriormente, su respectivo gráfico dinámico. Ahora continuamos con el número 5, que es la cantidad de personas por categoría según zona de residencia. En ella las clasificamos en A, B, C, D, E y F. Las 3 zonas de residencia, central, occidental y oriental, sería su total general. Y a la derecha podemos observar su respectivo gráfico dinámico. Y ahora continuamos con el último, el cual es la dosis aplicada según edad y sexo. En ella tenemos el femenino masculino, tenemos la clasificación de su edad y el total general. Abajo podemos observar su respectivo gráfico dinámico.
Y esta sería la presentación de la fase número 3. Ok, muchas gracias por su atención. Con esto concluiríamos la defensa de la clave número 6 del proyecto integrador. Muchas gracias por su atención.